así que si alguno estaría interesado en hacer alguna pregunta, no tengo problema. Así que como ustedes prefieran eso. Si no, al final, no hay ningún tipo de problema. Pero digamos, la exposición está pensada para ser bastante larga. En realidad, esta era una clase de 6 horas, que vamos a tratar de hacerla en 40 minutos, con un esfuerzo, creo que, de ustedes y mío. A ver si puedo encontrar dónde. Ujú. Se me trabó el PowerPoint. Ay. Perfecto. Y vamos a ir desde el principio. Mm, El tema de la prueba de la relación de causalidad es un tema especialmente importante. Va, no sé, es lo que entiendo a los que hacemos algún tipo de práctica forense y que está presente básicamente tanto en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho civil. De hecho, en Argentina hay un profesor bastante conocido, Marcelo Sanchinetti, que dice que todo lo que es teoría de responsabilidad debería poder unificarse digamos, en un conocimiento general que estudie las particularidades de cada ámbito jurídico. Así que, si bien esta presentación va a estar enfocada más al ámbito del derecho penal, muchas de las cosas son trasladables a los otros ámbitos. Y en particular, hay que tener en cuenta que los desarrollos de los criterios de imputación son propios del ámbito del derecho civil. De hecho, en Alemania, todo lo que es la teoría de imputación objetiva proviene de los desarrollos de la justicia civil, así que eso es simplemente para que lo tengan en cuenta y entiendan que lo que vamos a ver a lo largo del curso, digamos, de esta clase va a ser trasladable también a los otros ámbitos, y lo único que va a variar es el tema del estándar de prueba aplicable. Que no sé si estuvieron viendo algo de estándar de prueba, Luis. Aún no hemos llegado ahí. Jeffrey lo va a ¿Eh? tocar. Jeffrey lo va a tocar en unos días. Todavía no hemos tocado. Ok, y también vieron de que pues, algo bastante creo que es básico para todo lo que estudiamos pruebas, es que en el marco de los procesos penales ni en ningún tipo de proceso, las conclusiones a las que se arriban con respecto a las hipótesis que impugnan el proceso son ciertas en un 100%, ¿no? La certeza absoluta no es algo que se puede alcanzar en el proceso penal. Eso sí lo vieron, ¿no? Sí, bueno. Y el otro principio, que creo que es el otro pilar de lo que es teoría racionalista de la prueba, es que ningún conjunto de elementos, por más rico que sea, permite alcanzar esas conclusiones con certeza absoluta. Digamos, la certeza absoluta en el ámbito de cualquiera de los tipos de procesos está descartada. Lo que tenemos son rangos de probabilidad y nuestras hipótesis pueden ser más o menos probables o plausibles en función de un análisis lógico-inductivo de comparación de hipótesis. Pero bueno, esto igual me imagino que lo van a ver con Jeffrey, con lo cual algunas cosas voy a tener que dar por sobreentendidas o que ya las conocen. Este es el contenido del módulo. Es bastante más largo de lo que vamos a ver seguramente, pero en su caso después les facilito el PowerPoint para que puedan tener el contenido completo a aquellos que estén interesados. Lo principal es que en el ámbito, tenemos el concepto de causalidad, no es un concepto que provenga del ámbito jurídico, es un concepto que proviene de lo que es filosofía de la ciencia. Hay por lo menos 3 conceptos de causalidad en el ámbito de la ciencia, y el concepto base de cualquiera de esos 3 conceptos es el punto de partida que propone Hume, que para que podamos considerar un acontecimiento como causa de otro, tenemos un acontecimiento A como causa de un acontecimiento B, necesitamos que A sea temporalmente anterior a B, que haya continuidad espacial entre el lugar donde sucede A y el lugar donde ocurre B, y que los acontecimientos se encuentren constantemente unidos en nuestra experiencia. ¿Qué es lo que significa? Que siempre que se da A, se dé B. Pero el concepto de Hume, que igual no lo vamos a ver en muy extenso, ni tampoco los 3 conceptos de causalidad, sí este concepto base, porque después vamos a tomar una de las excepciones de causalidad, que es la causalidad como necesidad física o como necesidad natural. Pero lo importante de este concepto base es que Hume entendía
que las regularidades que daba cuenta la causalidad eran regularidades accidentales. Es decir, que no había ningún tipo de necesidad, ni lógica, ni física entre los dos acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Que podía darse A sin darse B, pero que regularmente cuando se daba A, también se daba B. Esta yo creo que es la parte más tediosa de la clase hasta que vemos las cuestiones prácticas. Pero lo importante de ver este concepto, digamos, más allá de que el concepto de Hume tiene varios problemas, uno son los casos de causalidad simultánea y los otros son los casos de causalidad retroactiva. Ah. Lo importante es entender que este fue el concepto base de causalidad, del que después se desprenden las otras dos posiciones. Bueno, digamos, hay dos motivos bueno, por que uno podría descartar los requisitos A y B del postulado de Hume, que son los que ya les había dado, de los que se había hablado recién, los casos de causalidad simultánea, es decir, cuando sucede A, sucede simultáneamente B, entonces no hay una relación de, digamos, de continuidad temporal, es decir, no sea primero A y después sea B, y los casos de causalidad retroactiva que generalmente todos los casos de causalidad retroactiva son los que estudia la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero levantar el brazo, tiene que darse una serie de movimientos neurológicos dentro de mi cerebro para que yo pueda levantar el brazo. Pero, digamos, la idea estándar es que primero se levanta el brazo y después sé que levanta el brazo. Pero bueno, eso lo van a poder ver eventualmente en las filminas, pero es lo que descarta el concepto base de Hume. Pero lo que sí trasciende del concepto Hume es esta idea de que existen, digamos que la causalidad da cuenta de la relación entre dos fenómenos. Y en general esa asociación va a ser regular o invariable. Y va a estar basada en lo que se llama leyes nomológicas deductivas, que es algo que vamos a ver bastante más adelante. Este concepto es el que se traspasa al ámbito jurídico. En el ámbito jurídico, afirmar que la acción de disparar un arma de fuego causa resultado de muerte de B, va a tener que tener asiento en estas leyes nomológicas deductivas. Perdón, yo me estoy interrumpiendo con el chat que me está perturbando un poquito que mande las listas de asistencia. Bueno, resuélvanlo el formulario de asistencia. Retomamos. La causalidad en el ámbito jurídico implica o hace que podamos hacer imputable la conducta de alguien de disparar un arma de fuego y causar la muerte de otro ser humano. Pero como vimos, ese análisis en el ámbito del derecho penal requiere a la vez de dos elementos. Primero, la prueba de la causalidad a nivel general y la otra es la prueba de la causalidad a nivel general, perdón, a nivel individual. Estas dos facetas de la prueba de la causalidad suelen estar un poco solapadas en el ámbito jurídico que adhiere a lo que vamos a ver o que se denomina en ciencia bifurcación de la causalidad, que es este doble análisis primero entre lo que sería una causalidad eminentemente empírica o fáctica y luego criterios normativos para determinar que esa acción, que es lo relevante a los efectos jurídicos. Esto vendría a ser el análisis de la causalidad, el del nexo de causalidad y luego el análisis de la imputación objetiva. Este tipo de análisis enmascara muchos problemas, sobre todo el principal problema que suelen enmascarar es que muchas veces no tenemos una ley de naturaleza que opere como criterio en el cual vamos a poder subsumir la causalidad individual. Esto igual lo vamos a ver más adelante, pero sí es necesario destacar que entre lo que es la causalidad general y lo que es la causalidad individual, media una relación lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero probar que el disparo es la causa de muerte de B, primero tengo que subsumir esa causalidad general en una ley de la naturaleza. Si yo no puedo hacer esto, si no puedo encontrar una ley de la naturaleza que avale esta subsunción, no voy a poder tener por acreditada la causalidad individual. Ahora hay un problema. Como la causalidad general se basa en leyes nomológicas deductivas que tienen un muy alto grado de corroboración, pero como dijimos al principio del curso, al principio de esta clase,
nunca grado de corroboración va a ser absoluto, el problema que tenemos es que podemos tener causalidad individual sin saber qué fue lo que operó a nivel general, o sea, qué principio se aplicó o qué ley, en qué ley podemos subsumir esa causalidad individual. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento y el conocimiento de la ciencia en general es bien de tipo inductivo o abductivo, y ni la inducción ni la abducción permiten nuevamente llegar a esas conclusiones absolutas. O sea, nada es absolutamente cierto o no se puede alcanzar ese 100% de grado de corroboración de esa subsunción. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí, no? Ya Muy seguimos bien. adelante. Oh, perdón, lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrada a hacer clases muy participativas, sobre todo porque me gusta siempre que haya un feedback entre los que participamos en la clase. Además, el derecho va a exigir, y por eso venía a cuento a hablar de esta noción de causalidad como necesidad física, causalidad física o natural. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito corroborar que efectivamente la causalidad general haya actuado a nivel individual. Porque si no puedo hacerlo, si yo no puedo aseverar esto, como el proceso adopta una visión de causalidad, que básicamente es de tipo científica, no podría asegurar que esa causalidad general se constató en el caso individual. Obviamente que estoy hablando de causalidad, presuponiendo que ustedes ya saben cómo se hace el análisis de la causalidad en los casos penales o en los casos civiles o en los casos de derecho administrativo, pero para que la cuestión deje de ser un poco abstracta, vamos a empezar a recordar cómo se analiza la causalidad en el ámbito jurídico muy brevemente para después poder analizar concretamente la prueba de la causalidad y ver específicamente a qué tipos de argumentos hay que realizar sobre la prueba de la causalidad, que vamos a ver que esto recibe el nombre de inferencia probatoria. Igual, más adelante hay un par de gráficos que van a ilustrar claramente algún tipo de explicación, por lo menos una de lo que se denomina explicación por tipo, para que vean esto que les estoy contando bastante en abstracto. Pero lo importante es que nuestras nociones de causalidad muchas veces son nociones intuitivas. Nosotros sabemos que si yo le disparo en la sien a una persona, es muy probable que por el impacto de bala en un órgano vital esa persona muere. Pero tenemos muchos problemas, no en este tipo de estructuras causales, sino en las estructuras que responden a la idea de incertidumbre causal. Es decir, cuando no sabemos si determinada acción conlleva determinado resultado, porque la ciencia no está en condiciones de brindarnos información acerca de ese tipo de relaciones causales. No lo podemos afirmar porque en general no hay una ley nomológica deductiva que permite hacerlo, ni tampoco hay una cuasi ley nomológica deductiva. En general lo que vamos a tener son análisis de frecuencias relativas o de frecuencias estadísticas que pueden o no ser causales. Para que lo piensen en un caso muy común de este tipo de cuestiones, uno puede ser el caso Daubert en Estados Unidos, que al final de la clase vamos a hacer un pequeño paneo de cuáles son los problemas que nos trajo, digamos, no que nos trajo, sino sobre los que los alertó Daubert al ámbito del derecho, digamos, del derecho en general y de la prueba de la causalidad en general, o el caso del aceite de colza en España, o el caso del spray en Alemania, son casos donde no existían leyes de naturaleza que pudieran explicar que la acción de consumir aceite de colza llevaba al desarrollo de síndrome tóxico. Entonces, ¿qué se utilizaron? Estudios epidemiológicos, frecuencias estadísticas relativas, que como vamos a ver, en algunos casos pueden ser suficientes o en algunos casos pueden ser claramente insuficientes. De hecho, Andover, por ejemplo, sus estudios epidemiológicos no sirvieron porque se consideraba a los estudios presentados por las partes como no enteramente fiables porque no tenían lo que se denominaba control por pares, ¿no? En el ámbito científico. Pero lo que les quiero demostrar con esto es que los problemas de prueba de la relación de causalidad son bastante frecuentes, aunque a veces cueste encontrar qué parte de la imputación nos falta probar. Y obviamente, todo esto que les vuelvo a contar también va a estar atado
a dos nociones, a la noción de peso probatorio por un lado y a la noción de estándar de prueba por el otro, ¿no? Peso probatorio, podríamos decir cuán buenas son esas pruebas que vamos a llevar al proceso penal para probar esta relación de causalidad general, o sea, cuán buenas, cuán fiables, cómo las obtuve, o sea, vamos a necesitar atender a una noción de fiabilidad probatoria, que no sé tampoco si la habrán visto o no, y además a la noción de estándar de prueba, ¿no? Porque si uno tiene varias pruebas, pero esas pruebas son muy malas, uno no podría decir de todas maneras que esa imputación esté probada, ¿no? Con ejemplos de pruebas muy discutibles, uno podría decir, lo que hoy creo que está más en tela de juicio, es huellas dactilares, ¿no? Una prueba muy tradicional que en términos de fiabilidad probatoria pareciera ser una prueba no muy buena. Esto, después si quieren, hay mucho material sobre la fiabilidad o estudios de fiabilidad, al menos en Estados Unidos, sobre huellas dactilares, sobre otras pruebas tradicionales consideradas como buenas pruebas, que se utilizan a diario en el proceso penal, pero que ahora están puestas en dudas tanto sus bases teóricas como su fiabilidad. O sea, fiabilidad me refiero a cuál es la ratio de error, perdón, que presentan ese tipo de pruebas. Bueno, la prueba de la relación de causalidad nos mete en este tipo de problemas. Ah, perdón, y otra cosa. Ahí sí voy a tener que volver un segundito al concepto de Hume. Es que la causalidad como necesidad natural o física también nos habla no solo de la existencia de una explicación científica, sino que es lo que nos permite utilizar los denominados contrafácticos. Es decir, en esta ley que tenemos acá ¿Sí en me el escuchas? PowerPoint, ¿no? Yo pienso que va a Hola, ser mañana. por favor cierren los micrófonos a los que los tengan abiertos. Pero bueno, volviendo, lo relevante de esta noción de causalidad como necesidad natural es que también nos brinda el concepto de contrafáctico. ¿Y por qué nos brinda el concepto de contrafáctico? Porque Sí. si nosotros tenemos una ley que dice que el cobre Por se eso, por eso dilata te al estoy calor, avisando, porque no te me acabo de enterar. De hecho, voy llegando aquí. sabemos que si exponemos al cobre al calor, el cobre se va a dilatar. Pero supongamos que en vez de dilatar el cobre se rompe, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si ese trozo se hubiera calentado, el cobre se hubiese dilatado. Este enunciado es el condicional contrafáctico. Entonces, es lo que nos permite hacer algún tipo de inferencia sobre lo que hubiera podido pasar sobre la base de la aplicación de esta ley de naturaleza. Yo creo que esto como que no está muy desarrollado en el ámbito de lo que es la dogmática penal, pero es un concepto bastante importante porque es lo que nos da el origen al contrafáctico que luego se utiliza en el ámbito penal, sobre todo para lo que es comportamiento normativo conforme al derecho o la teoría del incremento de riesgos. Bueno, esto viene de Hume, viene bastante viejo también, o toma por base a Hume, ¿no? Los desarrollos de Hume. Pero en el ámbito, en cualquier ámbito, tanto en el derecho civil como en el derecho penal, cuando tenemos que decir que que un evento A causó un evento de tipo B, utilizamos el viejo y conocido esquema de la teoría de la condicio sine qua non, o el but for that. Entonces, para decir que algo es causa, o para decir que un hecho A es causa de un hecho B, esto puede afirmarse si, solo si, de no haberse producido el hecho A, no se hubiera producido el hecho B. O, dicho ahora en términos más bien lógicos, para que B, para que A sea una condición necesaria de B, yo tengo que suprimir A y no debe darse B. Pero esto también hace presuponer un montón de condiciones, o dicho de otra manera, hace presuponer que uno ya puede seleccionar qué es causa y qué es condición, o qué es causa o qué es condición de otro hecho, porque nosotros conocemos cómo actúa ese hecho en la naturaleza. Y además, porque entendemos o porque tornamos irrelevante
a otro conjunto de condiciones que son las condiciones suficientes para que ese hecho tenga lugar, ¿no? Cuando decimos que A es condición necesaria para que se dé B, decimos que A es un elemento necesario dentro de un conjunto de elementos suficientes para producir ese resultado. Obviamente que esto nos hace seleccionar, o al menos el ámbito del derecho penal, hace seleccionar o eleva a la noción de causa a uno de los elementos en un conjunto de elementos que deben darse para poder hablar de ese resultado concretamente. Entonces, ¿esto en qué esquemas va a funcionar? En los esquemas donde nosotros sabemos que de antemano esa condición es causa de resultado. Pero tenemos un problema grave si en realidad no sabemos cómo actúa A para causar B, sino que simplemente los dos eventos aparecieron. Y esto, insisto, puede ser muy claro en el caso español, sobre el consumo de aceite de colza, por ejemplo, o en Estados Unidos, en el caso del Benedictine. Ahora bien, ¿cómo analiza el derecho penal esto? ¿Cómo separa el derecho penal esto? Primero, lo que hacen es utilizar este test de la condición sine qua non y dirimen las cuestiones que son puramente fácticas. Vamos a decir cómo funciona, pero esto no quiere decir que, por más que uno pueda encuadrarlo de esta manera, que esto ocurre de hecho en la realidad, ¿no? Yo puedo decir que el derecho penal lo selecciona así, pero después puedo hacer un montón de críticas a cómo esas condiciones fueron seleccionadas. Pero digamos que en general no podría decir que cuando hacemos un análisis de la causalidad, primero entendemos que lo que se dirime, en primer lugar, es una cuestión puramente fáctica. Es decir, determinar si un evento fue causa de otro, y después analizamos la relevancia jurídica de esa conducta, ¿no? De esa conducta que entendemos como causal de un resultado. Es decir, separamos lo que es la existencia de una relación entre la acción y el resultado a través de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Obviamente que para hacer esto se va a utilizar algún tipo de correctivos, pues también yo no sé si ustedes ya son egresados o no, si ya lo vieron en derecho o no, pero saben que la teoría de la condición tiene bastantes problemas, tiene dos problemas que son irresolubles desde el punto de vista fáctico, que es el caso de la causalidad alternativa y la causalidad acumulativa. Igual después los vamos a ver. Y luego que podemos afirmar la causalidad, hacemos el análisis de la imputación objetiva. Y en el análisis de imputación objetiva tenemos dos estadios. El primero es esto de la creación de riesgo jurídicamente desaprobado, y luego en la que analizamos si el riesgo creado por el autor se concretó en el resultado lesivo. Es decir, por un lado hacemos un análisis de la causalidad general, medio enmascarado a través de esta primera etapa donde analizamos las cuestiones puramente fácticas, y después hacemos un análisis normativo, es decir, valorativo de la cuestión. Ahora, el único problema es que el segundo nivel de la imputación objetiva es en realidad el análisis de la causalidad individual, muchas veces mezclados con elementos normativos. Ahora bien, ¿qué problemas tiene la teoría de la condición? Que, o sea, el primer nivel, el que analizamos en el derecho penal para saber si una acción es causalmente relevante. Por un lado, es que cuando yo utilizo la teoría de la condición sine qua non, no me permite distinguir entre un resultado extremadamente inmediato y la acción que estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, debería analizar también la situación de los padres que dieron lugar a la persona que disparó. Esa acción de generar y de dar a luz de la madre parecería relevante desde el punto de vista causal, porque si yo la suprimo en mente, ese resultado de matar a Juan no se hubiese producido. Entonces, esta versión primigenia de la teoría de la condición sine qua non recibió una corrección por English, que es la relativa a que una condición es causa de resultado si la producción del resultado está unida, según la ley de la naturaleza, a una condición puesta por el autor. Esto quiere decir que no solo en la teoría de la condición sine qua non, que no solo tengo que analizar si esa acción suprimidamente
causa ese, digamos, si esas acciones suprimidamente causan ese resultado, que me llevarían a tener por relevante, como dije antes, haber engendrado a la persona que termina realizando el hecho, el homicidio, sino que solo va a ser causa aquellas acciones que están unidas según la ley de la naturaleza. Y acá tenemos el link con el comienzo de la clase, con esta idea que hacían base en Hume, de que las relaciones de causalidad son relaciones que expresan un vínculo de necesidad física. Entonces recibió este conjunto, recibió esta corrección. El problema es que el derecho penal, en vez de separar bien lo que sería la causalidad física en términos teóricos, agregó a este tipo de situaciones, por ejemplo, el caso de acciones que de ordinario no generan ese resultado, por ejemplo, el golpe al hemofílico en la cara, que lo tienen ahí igual en la filmina, que obviamente si yo golpeo a un hemofílico se le produce una hemorragia interna y esa persona puede morir. Pero desde el punto de vista causal, la acción de pegarle un sopapo es una acción claramente causal, porque es lo que explica, digamos, la acción de golpear tiene fuente en la ley de naturaleza que podría decir, bueno, si yo golpeo a un hemofílico, el hemofílico va a morir por los cambios internos que se producen dentro de su cuerpo, lo que le ocurre en la hemorragia generalizada y muere. Digamos que hay una explicación científica de por qué golpear a un hemofílico causa resultado de muerte. Desde el punto de vista empírico, nosotros no tendríamos ningún problema en afirmar en que esa acción es causal. Sin embargo, a través de la teoría de la causalidad adecuada, se generó un recorte de esa causalidad en el sentido de decir, bueno, no toda acción tiene que ser jurídicamente relevante. Y justamente es por esto, porque esa noción de causalidad adecuada opera como un límite, como un recorte normativo a la causalidad natural, es que justamente no es una regla de causalidad natural, es una regla jurídica que se enmascara dentro del nombre de causalidad adecuada. Pero lo que quiero decirles con esto es que las teorías penales de la causalidad mezclan componentes que son normativos en el estudio de la causalidad. Y esto lo hacen a lo largo de toda la teoría, digamos, de todos sus desarrollos. Y lo mismo pasa con el segundo nivel de la imputación objetiva, que en realidad es un caso de causalidad individual. Entonces, si uno hiciera correctamente un análisis causal, primero debería analizar, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, este doble vínculo, ¿no? La existencia de una causalidad a nivel general para poder dar cuenta de la causalidad a nivel individual y luego recién podríamos recortarlas a través de criterios jurídicos. Este es el análisis tradicional, tiene varios problemas y obviamente nos sirve, insisto con esto, en los casos en los que yo sé que la acción es causal, pero no sirve en absoluto, como ya digamos, debería seguirse el desarrollo, en los casos en los que no sabemos cuál es la ley de la naturaleza o no podemos afirmar con algún grado de probabilidad que haya una ley de naturaleza que permita subsumir esa causalidad individual en esa norma de causalidad general. Entonces, para los casos en los que se denomina incertidumbre causal, estos análisis de la dogmática de la teoría del delito son claramente insuficientes. Sería muy lindo encontrar todo esto ya armado en un solo libro y no tener que, cada vez que uno da una clase de causalidad, hacer todos estos desarrollos para explicar algo que es bastante, creo, llevadero y entendible. Hay otra forma de analizar la causalidad, que es que uno podría denominar modelo alternativo. Esto está en un libro muy bueno de Arturo Bárcena, que ahora vamos a dar por alto, pero que en concreto sintetiza todas estas observaciones que venimos haciendo de los análisis tradicionales de la causalidad, sobre todo para poder ir a la estructura de inferencia probatoria y terminar en algún momento la clase. Pero es muy interesante, van a ver que tiene muchas críticas. Creo que la primera y principal es esto de no poder distinguir dentro de, digamos, de recortar la causalidad fáctica con criterios normativos. Todo el tiempo se produce esta ida y vuelta de criterios normativos, de recortar condiciones, digamos, recortar contextos causales. Pero bueno, después, si quieren, les facilito las filminas y lo pueden dar. Pero
bueno, este creo que es el más importante, que es el tema de la normatividad de la causalidad, de la causalidad fáctica, que es algo que no está presente en todo lo que es el análisis de la causalidad que hacen todos los autores. E incluso Roxin es muy categórico cuando utiliza la teoría del incremento de riesgo y que me pareció súper, no sé si leyeron el trabajo que les pasé, pero en el trabajo de Roxin hay una cita, digamos, en lo que es el de Roxin, hay una cita hermosa diciendo que esto, digamos, que las cuestiones de incertidumbre causal son algo que se resuelve fácilmente mediante recurrir a los dictámenes periciales. Entonces es muy gracioso porque en realidad si yo no puedo probar la causalidad general porque no tengo ninguna ley de naturaleza, se imaginan que menos dictámenes periciales nos van a poder decir algo sobre lo que la ciencia no tiene idea. Pero bueno, pasamos por alto. Ahora bien, para poder adentrarnos en lo que es propiamente la prueba de la relación de causalidad, tenemos que recurrir a algunos tipos de estructuras argumentativas. Luis, ¿tuvieron oportunidad de ver algún tipo de estructura argumentativa o no? Porque hay tres, digamos, básicas. No, no, aún no. Muy genéricamente Gustavo, Carosena, pero Ok, no hemos entrado al punto todavía. ok. Bueno, yo acá voy a utilizar la estructura argumentativa de Toulmin, que sirve justamente para decir, para hacer estas estructuras del estilo está probado que P. Después más adelante vamos a ver bien concreto la estructura desarrollada, pero ustedes tienen que saber que en general hay tres formas de realizar argumentos en derecho, ¿no? Tenemos estructuras deductivas, que nos van a servir en muy pocos casos y en prueba prácticamente no nos sirven. Y después tenemos todos los que son las estructuras inductivas y las estructuras abductivas, ¿no? El problema que tenemos con este tipo de estructuras argumentativas es que la única que nos garantiza que las conclusiones es cierta es la deductiva, que prácticamente no vamos a poder usar. Y después el resto de estructuras argumentativas son de tipo inductivo, son inferenciales inductivas. Entonces, vamos a sacrificar certeza que no vamos a poder alcanzar a través de este tipo de argumentos por la noción de probabilidad y la noción de probabilidad inductiva. Hay un hermoso libro de Cohen, que es el que toma Jordi Ferrer, donde se explica todo esto, y la verdad que explicar Cohen nos llevaría bastante, pero lo importante es que sepan que hay tres tipos de estructuras. Ahora, la que vamos a usar concretamente hoy es, o la estructura de la inferencia probatoria, es la estructura de Toulmin, donde vamos a ver que nos hace un fit bárbaro. ¿Por qué? Porque nos permite relacionar hechos con pretensiones, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero probar? Es esa pretensión que tengo. Cuando alguien pone en duda qué es lo que quiero probar, yo tengo que dar unas justificaciones y esas justificaciones tienen que tener un respaldo, ¿no? Tienen que tener una garantía y esa garantía tiene que tener un respaldo para poder decir que esa garantía es efectiva. O sea, pareciera que como que estamos haciendo en algún momento una clase de warrant, pero y ya no sé si se usa en algún país, pero la estructura es más o menos la misma. De un lado vamos a tener los que se denominan los hechos probatorios para poder dar paso a nuestra pretensión, que va a ser el hecho probado. Y en el medio vamos a tener que dar esta garantía y la garantía va a tener que tener este respaldo. Por acá, ¿no? Porque el respaldo es lo que nos va a permitir determinar si esa conclusión es correcta o incorrecta. Nos va a permitir dar razones acerca de la vigencia de esa regularidad que pretendemos demostrar. El esquema sería este. De un lado tenemos el H1, que es la razón, las razones que vamos a dar para apoyar esa pretensión, y por otro lado vamos a tener la garantía y el respaldo, como se ve claramente en el gráfico. Para explicarlo en un ejemplo más bien gráfico, ¿no? Nosotros tenemos un lirón. Un lirón es un animal que inverna claramente en invierno, ¿no? Que se pone en lo que se denomina estado letárgico. Entonces, ¿nuestro problema cuál va a ser? Es normal nuestro problema es el ratón no corre ni corretea.
y solo está acurrucado en la esquina de su cajita, ¿no? Entonces, nuestra pretensión va a decir, es normal que el lirón en invierno se encuentre en estado letárgico. ¿Por qué? Porque es un lirón, básicamente. Pero, ¿cómo hacemos para apoyar esta pretensión? Primero tenemos los hechos probatorios. Su mascota es un lirón, que claramente el animalito es un lirón, y tenemos en cuenta en qué circunstancia el animal se durmió, ¿no? Ha empezado el invierno. Entonces tenemos el warrant, la garantía. Es normal que es la ley en la que se va a apoyar esta conclusión. Es normal que el lirón se encuentre en estado letárgico. ¿Por qué? Porque es normal que las especies que invernan, incluyendo el lirón, pasen el invierno en estado letárgico. ¿Y eso de dónde va a salir? De una ley de la naturaleza. ¿Y esa ley de la naturaleza, cuál va a ser el respaldo que tiene esa ley de la naturaleza? La experiencia de los estudios y experimentos en el campo zoológico. Entonces, esta es la estructura que tenemos que llevar al análisis de la relación causal, que después vamos a ver cómo se prueban los elementos, pero digamos que esta es la estructura base, y esto es lo que se llama explicación por tipo. Igual hay varias explicaciones causales, esta es solo una de las posibles, ¿no? Por tipo es porque es por especie, entonces es un esquema bastante sencillo. Pero bueno, ese ejemplo nos sirve para ver qué es lo que hay que probar en un esquema de X ha causado Y, ¿no? Y ese enunciado de X ha causado Y va a tener tres elementos siempre que van a ser básicos. Y acá ya empezamos las cuestiones relativas a la prueba. Perdón si fui bastante desordenada, lo que pasa es que estoy tratando de sintetizar 6 horas de clases en 40 minutos de clase y a veces se me complica. Pero lo importante es que lo que tenemos que probar es el evento que se identifica como causa, el evento que se identifica como efecto y el nexo causal que permite individualizar. Y ese nexo causal va a ser tanto la existencia de la ley naturaleza como el respaldo que tenga esa ley naturaleza. Yo no sé si ustedes a veces piensan, o si en algún momento, no sé si son jueces o no sé qué lugares ocupan digamos, en lo que es su trabajo, pero muchas veces nosotros no necesitamos probar un tipo de inferencia porque tenemos como una aproximación natural, intuitiva, a que ciertos tipos de acciones causan cierto tipo de otras acciones, ¿no? Si yo tiro esto, lo que va a suceder es que se va a caer. Entonces, muchas veces no vamos a necesitar probar toda la forma de estos enunciados, porque se pueden tener como lo que se denomina una estructura antimemática, o como una máxima de la experiencia de la que, digamos, relativa a la ciencia, de la que todos compartimos esa creencia, bueno, y además porque está apoyada si uno va a ver cuál es la garantía de esa máxima diferencia que uno puede tener en forma personal, se va a dar cuenta que puede estar la ley de gravedad detrás. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué vamos a tener? El evento que se identifica como causa, el evento que se identifica como efecto en materia probatoria, y después esos nexos. Que ese nexo generalmente no es directamente observable, algunas veces puede incluso válidamente fundarse en intuiciones, por ejemplo, si la intuición que está atrás es la de gravedad, es decir, si yo acuso a X de que rompió mi jarra porque la tomó y la soltó, ya la descripción de ese hecho de A le rompió la taza de té a Mel porque la soltó desde una altura considerable, ya sabemos que no va a hacer falta probar la ley de gravedad, porque todos sabemos que la ley de gravedad existe mientras estemos en el ámbito de la Tierra. Si estamos en el espacio, las reglas serían otras, pero en el marco de la Tierra, aun cuando esta relación no sea directamente observable, la podemos tener por probada. ¿Y a qué va todo esto? A que el nexo de causalidad no es un hecho empírico y no es un hecho directamente observable. Entonces tenemos que probarlo a través de ciertas reglas de inferencia. Entonces, ¿cómo hacemos para probar esto? En general, insisto con esto, es a través, perdón, se me salió, es a través de la prueba de las leyes de cobertura. ¿Por qué? Porque las leyes de cobertura en general van a tener un grado de corroboración tan alto que por eso reciben el nombre de nomológicas deductivas, porque si se da el evento A,
es casi imposible que no se dé el evento B. Ahora bien, ustedes tengan en cuenta siempre lo que dije al principio del curso. Por más que uno pueda decir que es casi invariable que el evento, digamos que si se produce el evento A, se produzca el evento B, y lo mismo que si no se produce A, no se produzca B, ese nivel de corroboración nunca va a ser 100% absoluto. O sea, siempre puede existir la posibilidad, porque ahí tenemos de base la inducción y toda la ciencia es inductiva, de que los eventos, aun cuando se dé uno, no se produzcan. Por eso es que la causalidad individual se puede subsumir en la causalidad general por el nivel de generalización tan alta que tiene esa ley de la naturaleza. Si leyeron el artículo de Diego del Beck y el de Jordi, van a ver que todas estas cuestiones están muy bien explicitadas. Pero lo relevante es que para que yo pueda tener acreditada la relación de causal, tengo que probar la existencia de estos tres elementos, que algunos van a ser elementos empíricos y otros van a ser reglas, y sobre todo reglas de inferencia. Es decir, la correlación entre A y B va a estar determinada por la existencia de lo que se denomina la regla de inferencia. Y por eso es que la causalidad no puede ser demostrada de manera directa. Se lo hace de manera indirecta a través de la existencia de la regla de inferencia. Y no de cualquier regla de inferencia. En la estructura, ahora sí, ya más jurídico, dejamos a Lirón en paz. Tomando el caso del síndrome tóxico, ¿no? Que es el del aceite de colza en España. A ver si puedo tener un puntero acá. Bueno, acá tenemos, en primer lugar, cuál es lo que queremos probar. Es decir, que el consumo de aceite de colza es lo que causa síndrome tóxico y eso lleva a la muerte de una persona o de muchas personas. Entonces, ¿cuáles serían nuestros hechos probatorios? Lo que tenemos que determinar en el ámbito de los hechos y de los que se pueda aportar prueba, que ha consumido Z y que se enfermó de X, y que no todo aquel que consumió Z contrajo la enfermedad X. Es decir, que Z es condición necesaria, pero no suficiente de X. ¿Cómo hacemos para apoyar esta inferencia? Tenemos que tener una regla general en la cual podamos subsumir que Z es la causa de X. Entonces, tenemos que tener algo que fundamente que todo aquel que consuma Z probablemente contraiga la enfermedad X. Y si ustedes se fijan, acá es probable, tiene un signo de porcentaje, en los que ese porcentaje va a tener que indicar una frecuencia bastante alta. ¿Se acuerdan? No sé si leyeron el caso del síndrome tóxico, pero la asociación era muy baja, era del 3 por 1000. Entonces parecería bastante difícil, aún con la existencia de estudios epidemiológicos, afirmar que existía causalidad entre el consumo de aceite y desarrollar de aceite de colza adulterado y la causa y contraer síndrome tóxico y en consecuencia morir. Pero digamos, lo que vimos antes, en el ejemplo del Lirón, se representa en este cuadro con relación al aceite de colza. Y recuerden que si bien yo tengo acá una ley general, ¿no? Todo el que consuma Z es probable en X porcentaje que se enferma de X, tiene que tener un respaldo. ¿Y cuál va a ser el respaldo de esa ley general o de esa ley general que estamos inventando en este caso? Los estudios técnicos, ahora sí, que den cuenta de un grado de asociación. El grado de asociación entre el consumo de determinado medicamento y el resultado que estemos buscando probar, ¿no? A ver si puedo salir acá. Bien. Bueno, acá hay dos problemas que vamos a dejar bastante afuera porque a nivel de la causalidad específica individual hay problemas, pero si bien son problemas de pruebas, son algunos problemas irresolubles, ¿no? Por ejemplo, el de la causalidad alternativa es dos individuos realizan una conducta, suprimo la acción de uno, el resultado se produce, suprimo la acción del otro, el resultado se produce. Por tanto, ninguna de las acciones es causal. Este es un problema no de relación de causalidad, sino es un problema de que no podemos determinar no podemos determinar, por ejemplo, que
existiendo varios medicamentos, si fuera un caso de consumo de medicamentos, lo que causa ese daño alternativo, supongamos que alguien se muere por el consumo de medicamento X que se vendía muy comúnmente, entonces no se puede determinar cuál de los fabricantes vendió. Esto no es un problema propiamente de que no se puedan incorporar las pruebas de la causalidad del proceso, sino que es un problema de que no sabemos qué consumió el individuo, si consumió varios. Entonces, no es un problema propio de causalidad a nivel general, sino es un problema de que yo no puedo determinar cuál de las conductas potencialmente causó el daño, pero sabemos que ambas pueden ser plenamente causales. Y pasa algo similar cuando la causalidad no es completa. No tenemos ningún problema propio de causalidad, porque sabemos que en el conjunto de condiciones, las dos condiciones fueron las que llevaron al resultado, simplemente que como la causalidad no es completa, actuaron acumulativamente. Pero esto no quiere decir que tengamos un problema a nivel de causalidad general, sino que simplemente tenemos un problema de prueba acerca de si eso sirve para ser imputado. Tenemos un problema de imputación más que de prueba de si podemos imputarle a eso, por ejemplo, un homicidio completo. Realmente esto se suele aceptar que no, que es una tentativa. Pero, ¿para qué les marco estos? Porque estos no son genuinos problemas de causalidad general, sino que son problemas de cómo imputamos, pero no de causalidad. Ahora bien, sí tenemos problemas de causalidad cuando de lo que se trata es del problema este que hagamos al principio del curso, de incertidumbre causal, porque no hay una ley de la naturaleza que permita vincular un hecho A con un hecho B, ¿no? Por más que esos dos hechos cumplan las reglas de Hume en el sentido de que si se da A, luego se da B. Y que suele aparecer, cuando suele aparecer A, suele aparecer B, ¿no? Esto es la idea de Hume de causalidad accidental. Pero bueno, el problema, vamos a decir, el no problema, básicamente, es cuando tenemos dos tipos de leyes, ¿no? Cuando tenemos leyes, lo que se denomina en un esquema, en el esquema de Hempel, nomológico deductivo, que tiene por su base una causalidad de tipo determinística. ¿Pero por qué? Más allá de que ahí dice certeza, tomen certeza entre comillas, porque es la certeza que puede brindar una ley determinística basada en un razonamiento inductivo, ¿no? Pero la idea es que si aparece el hecho A, aparece el hecho B. En una frecuencia tan alta que no podría aparecer A sin aparecer B. Entonces, eso se llama ley nomológica deductiva. Entonces, si yo tengo un hecho que se subsuma en una ley nomológica deductiva, no tengo problema. Y sí, tengan en cuenta esta idea, que es una idea de Tarufo, esto de que el juez es un consumidor de leyes causales y no un productor de leyes causales. Es decir, un juez no se podría inventar una ley de naturaleza que no existe. Esta clase yo antes las daba con un montón de citas del caso del aceite de colza en España y traté de sacarlas porque si no siempre pensaban que había algún tipo de animosidad, pero creo que claramente lo que se ve en ese caso es que la convicción que tenían los jueces era de tipo subjetivo, que después es algo que también tenemos que analizar. Pero si no tenemos una ley con este grado de generalidad, tampoco tenemos problema si tenemos una ley cuasi general. Es decir, supónganse que no pueda cubrir todos los casos en que se vea que aparezca B, pero se puede corroborar, supongamos, en un 90% de los casos. Es decir, siempre que aparece A, 90% de los casos aparece B. En ese caso tampoco tenemos problemas porque tendríamos una ley cuasi deductiva, o sea, una ley cuasi hempeliana, entonces no tendríamos problema a los efectos digamos, de entender por acreditada digamos, la relación causal, porque, dado que su grado de probabilidad es muy alto, se cubrirían casi la totalidad de los casos. Más allá de que, insisto, en ningún caso hay certeza absoluta. Pero se suele aceptar esto también en doctrina. Yo creo que sin muchas extensiones, al menos cuando yo vi derecho penal, nada de esto me lo habían explicado, pero sí, o sea, no me explicaron el esquema de ejemplo, pero digamos que el respaldo es tan fuerte que en la mayoría de los casos tampoco tenemos
tampoco tendríamos problemas. Y, insisto, siempre tengan en cuenta esto, que aún las leyes determinísticas son inductivas y pueden ser refutadas o modificadas en virtud de descubrimientos posteriores. Pero lo importante es que, aun cuando esto sea así, tienen tanto grado de corroboración que nos permiten ser tenidas como verdaderas a la luz de la evidencia disponible. Siguiente. Ahora bien, volvemos. ¿Qué pasa cuando no tenemos una ley una ley de la naturaleza o una cuasi ley en el esquema este nomológico deductivo de Hertz? Primero hay que aclarar varias cosas, ¿no? Primero que todo lo que es certidumbre y certidumbre, cosa que ya deberían haber inferido de lo que vimos a lo largo de esta clase, es que no son propiedades binarias, es decir, es lo que son susceptibles de cumplimiento gradual. Es decir, podemos estar convencidos, supóngase, si le pudiéramos poner números, en un 90% de los casos que esa correlación exista, ¿no? O que no exista. Además, el otro término que tenemos que aclarar es que con certidumbre o incertidumbre siempre nos referimos a lo que se denomina certidumbre proposicional. Lo que quiere decir es que vamos a estar diciendo que tenemos o vamos a estar tratando de dar razones fuertes a favor de la verdad de esta proposición y obviamente que en ese contexto también el cumplimiento puede ser gradual. Es decir, podemos tener mejores o peores argumentos, pero siempre estamos hablando de razones y no de convicciones psicológicas. O sea, cuando yo me refiero a certidumbre y certidumbre, no me refiero a que el juez esté psicológicamente convencido, sino de que tenga herramientas para poder sostener que una hipótesis es probable o es improbable. Y lo otro que tienen que saber, que ya no sé si se los dieron o no a lo largo del curso, es que los avales de las hipótesis son independientes. Es decir, si yo tengo una hipótesis donde dice que A mató a B y tengo otra hipótesis que dice que A no mató a B, los avales para cada una de esas hipótesis son independientes, el soporte inductivo es independiente y que yo tenga avales para considerar que A mató a B y tenga eh, avales para considerar que A no mató a B, tienen que analizarse por separados. Y esto implica que una sea probable no hace menos probable a la otra, es porque no rige algo que se llama principio de complementariedad matemática. Es decir, entre las dos no suman uno. Es decir, si yo tengo supóngase, un aval del 70% para una de las hipótesis, la otra no tiene el 30%. Lo mismo que si no tengo ningún aval, simplemente no tengo información y esa información tiene que analizarse de manera separada. Y lo mismo, otra advertencia es que certeza, o que la certeza que brinda la ciencia, ni aún en el caso que se aplique una ley nomológica deductiva, es absoluta. Entonces, ¿qué es lo determinante? Este grado de soporte epistémico que permite justificar la existencia de una relación causal que se va a analizar de manera independiente. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en general, para el uso, para justificar este tipo de inferencias, lamentablemente vamos a tener que recurrir a la frecuencia estadística. La frecuencia estadística puede ser causal o no causal. Sí. Bueno, esto creo que ya se les había dicho, lo de el grado de confianza no es, digamos, y esto sí también grábenselo porque después cuando vean estándares de pruebas les va a servir esta idea de que cuando uno dice el grado de corroboración de una hipótesis o el grado de confianza que tiene el que tiene el juez en la hipótesis, no nos estamos refiriendo a la creencia subjetiva, sino en los avales, y en los avales que tengan esas pruebas, ¿no? En cuán bien estén justificadas esas razones, cuán fuertes sean esas razones de peso y la calidad de las pruebas que nosotros aportemos, la calidad le hace fiabilidad de la prueba que nosotros aportemos para tener por acreditada esa relación de causalidad. Pero, insisto, con certeza, nunca es certeza subjetiva. Siempre es tratando de, digamos, sabiendo que la certeza subjetiva del juez no va a poder descartarse, que yo creo que esto también
daba muy bien cuenta el artículo de Diego Del Vecchi, que se los dejé para leer, tengan en cuenta que siempre va a haber una decisión voluntaria acerca de si una hipótesis está o no probada o cuán suficientemente probada está, pero lo que quiero decir con que la certeza no sea subjetiva es que el juez no diga estoy convencido de que esto sin tener los avales suficientes, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de justificación racional de las decisiones. Sí. Y en general, para los casos de incertidumbre causal, digamos, la teoría penalista recurre a la noción de incremento de riesgo. Esto me imagino que ya lo habrán visto, es una noción muy arraigada en el estudio del derecho penal, pero tiene varios problemas desde el punto de vista probatorio. Digamos, que es algo que en general además, digamos, yo las críticas que vi al incremento de riesgo era esto que transformaba los delitos resultados en delitos de peligro, que es una crítica muy tradicional, que esto podría ser imputado como una tentativa y no como, y no como un delito de resultado consumado. Que bueno, la jurisprudencia va contrario a todo eso y es muy gracioso porque una cosa es la jurisprudencia, digamos, continental europea, que en casos como el aceite de colza o de Bear Spray obtuvo condena, y otra cosa es la jurisprudencia civil de los Estados Unidos, que en casos muy similares a los del aceite de colza, ni siquiera aceptó, ni siquiera admitió esa prueba como una prueba que pudiera entrar al proceso. Después vamos a ver si se está vinculado o no con la existencia de jurados, etcétera. Y yo creo que ya tengo que ir terminando, pero es muy interesante. Pero digamos que uno tiene muchas razones para rechazar la teoría del incremento de riesgo. Una es que si yo no tengo resultados concluyentes, porque no tengo una ley científica, porque no tengo una naturaleza, tampoco podría tener un resultado concluyente mediante el recurso de las pruebas científicas. Esto es algo que, insisto, está en el libro de Roxin, diciendo esto se resuelve fácilmente yendo a realizar pruebas periciales. La verdad es que si la ley de naturaleza no existe, por más que realicemos un montón de pruebas periciales, nos va a seguir dando search and not found. O sea, no vamos a tener ningún tipo de resultado en esto. Y es muy importante. Y además lo que suele pasar es que si uno dispone de estadísticas, las estadísticas no van a estar particularizadas en la población de referencia o la población de estudio, porque imagínense que deberíamos producir, valga la redundancia, prueba para los sujetos que están dentro de nuestro proceso penal y no de la población en general, ¿no? ¿Para qué nos sirven hacer ese tipo de inferencias sobre la población general? Y bueno, para saber qué grado de probabilidad en abstracto tengo de contraer cáncer de pulmón si fumo, pero no para saber si el cáncer de pulmón que estamos sometiendo a la lesión grave que estamos sometiendo a proceso es causa digamos, es causa de fumar, por más que esté incluido en la estadística, ¿no? Nunca sabremos si, por ejemplo, la estadística es que el 40% de los fumadores contraen cáncer de pulmón. Nunca voy a saber si estoy dentro de ese 40%, porque no tengo forma de particularizar esas conclusiones de los estudios epidemiológicos a mi persona, que es lo que se va a analizar dentro del proceso. Si me causó una lesión a mí, no una lesión a un miembro de una población fumadora determinada. Pero lo importante es que si tenemos estudios estadísticos, como ya les decía antes, las certezas que nos alcanzan en el proceso penal son absolutas, etcétera, etcétera, sí nos pueden aumentar el valor inferencial para apoyar una conclusión que obviamente no va a poder solo basarse en eso. En segundo lugar, y esto creo que también es muy importante, la teoría del incremento de riesgo no dice nada sobre el grado de corroboración que es necesario y suficiente para tener por acreditada una hipótesis. Es decir, supónganse que el estudio dijera que en el 3 por mil hay, digamos, en cada 3 personas que consumen aceite de colza alterado, perdón, cada 10, 3 contraen síndrome tóxico. Es decir, esto no significa que la relación de causalidad esté corroborada en un 70%. Simplemente significa que en un conjunto de población X, cada de 10 que consumieron, 3 contrajeron, pero no, insisto, no se está refiriendo a mi persona. Generalmente, o a la persona en realidad de la que queremos probar la lesión, ¿no? Y esto tiene el riesgo de confundir el grado de probabilidad estadística con el estándar de prueba, que son dos conceptos que son distintos. Entonces, lo único que vamos a probar es
una frecuencia estadística entre los eventos, pero eso no implica que sin más uno pueda trasladar ese porcentaje como grado de corroboración de la hipótesis. Y, insisto, ¿esto por qué? Porque lo que determina las frecuencias estadísticas son grados de frecuencias relativos entre dos eventos, es decir, asociación relativa entre dos eventos. Y para que eso pueda indicar causalidad, el grado de relación debería ser altísimo, entonces lo subsumiríamos a través de una cuasi ley o incluso de una ley, digamos, al estilo nomológica deductiva. O, diciéndolo claramente, todo lo que es probabilidad estadística y probabilidad epistémica no son conceptos intercambiables, es decir, ni trasladables. Yo no puedo trasladar el concepto de probabilidad estadística a lo que es soporte epistémico. Es decir, que yo tenga un estudio que en un 30% corrobore, no significa que esa hipótesis está corroborada en un 30%. Y después tenemos esto nos lleva a otro problema que es bastante relativo, porque la teoría del incremento de riesgo pareciera que debería incrementar por lo menos en un 50%. Y si me incrementa en más del doble, ¿no? Supóngase en un 50%, ese grado de incremento sería compatible, por ejemplo, con el Dubio pro reo. Otro problema, que es derivado del anterior. ¿Y por qué esto sucede? Porque, como les decía al principio, no rige el principio de complementariedad matemática. Es decir, si yo tengo que mi hipótesis, tenemos que la causalidad, uno podría entender, por ejemplo, si las frecuencias relativas fueran un 55%, eso no permite tener por acreditado ese elemento en un 55% porque no rige el principio de complementariedad matemática. Es decir, que su probabilidad y su no probabilidad de ocurrencia no se suman ni dan uno. Entonces, ¿cómo hacemos para tener por acreditadas estas relaciones causales? Lo que uno debería analizar es el grado de aval con el que cuente esa hipótesis. Y ahora vamos a ver algunas soluciones, creo. Bueno, acá hay más objeciones, pero creo que con esta ya. Bueno, hay una que es muy buena, que es la que encuentra a Catino basada en Bright, es esta idea de que las frecuencias estadísticas nos puede servir para hacer una apuesta, es decir, nos puede servir para cuánto vamos a cuánto vamos a apostar con relación a si un individuo en una población X puede contraer una causa de pulmón, pero no nos va a decir nada acerca del individuo X que contrajo causa de pulmón y que estamos analizando la lesión grave que le produjo el consumo del tabaco X, ¿no? Pero muy resumidamente, digamos que la frecuencia estadística no nos dice que tengamos razones para creer que en este caso concreto va a ser atribuible, considerado como factor relevante sin tener en cuenta algunos puntos de contacto con el sujeto que yo vaya que vaya a investigar, ¿no? O que vaya a determinar si la sustancia le causó tal problema. Bueno, yo creo que estas pistas muy a vuelo de pájaro son las razones por las cuales uno directamente no debería utilizar la teoría del incremento de riesgo, sino utilizar algún tipo, o al menos no solamente, sino utilizar un conjunto de argumentación, alguna de estas que vamos a ver a continuación. Hay 4 posiciones básicamente para, para afrontar este problema. La posición de Michel Tarufo, la de Susan Hack, la de Daniela Catino, la de Jordi Ferran, y bueno, después tienen todas las críticas que le hizo Diego Del Vecchio a Jordi. Bueno, muchas gracias. Sí, ya terminó. Trato de terminar. Gracias. Lo vamos a dar medio abuelo de pájaro esto entonces. Pero bueno, siempre tengan en cuenta esto, que P causó Q siempre es susceptible de cumplimiento gradual. No es algo que podamos, insisto, afirmar al 100%. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que todas las cuestiones que nosotros vamos a ver siempre dependan de cuál sea el estándar de prueba aplicable y de una tercera variable que es el peso probatorio, es decir, de cuán buenas sean nuestras pruebas, por más que las hayan metido 500 veces. Pero digamos, son 3 variables que tienen que tomar en cuenta. Pero digamos que si uno quisiera realizar un análisis de la cuestión, yo creo que, bueno, vamos a ir por parte. Tarufo, en realidad lo que dice muy simplemente es que depende cuál sea el lenguaje de las normas, ¿no? Si el lenguaje de la norma es el de la probabilidad, yo puedo probar una probabilidad y con eso alcanza, y después someteremos el resto a la noción de estándar de prueba.
Pero si el lenguaje es el de la causalidad, tengo que tener una ley nomológica deductiva o una cuasi ley. En caso contrario, no puedo condenar. Susan Hack, que tiene una posición bastante extendida y es muy buena en esto, yo creo que muy buena con la corrección que le hace a Catino a esta teoría de Hack, es que para saber cuándo yo tengo la causalidad probada, tengo que saber en qué medida los elementos que tengo, los estudios epidemiológicos, avalan esa conclusión, cuán seguras son independientemente de la misma conclusión de sus estudios y cuán inclusivas son, es decir, cuántas pruebas relevantes no incluidas en el propio estudio sirven para explicar, o sea, qué capacidad de rendimiento tiene ese estudio para explicar el resto de las pruebas. Obviamente que Susan Hack permite la utilización de la teoría del incremento de riesgo siempre y cuando se incluyan otros avales. Y después, qué hipótesis triunfe dependerá del grado de aval que presenten cada una de las hipótesis que se estén analizando. La posición de Acatino, además, digamos, a lo que dice Susan Hack, le agrega esta idea de que se tiene que producir lo que se denomina prueba particularizada. Es decir, yo tengo que tener algún punto de contacto entre el caso que estoy sometiendo a consideración y el estudio epidemiológico que estoy pretendiendo traer como prueba del proceso. Pero bueno, lo relevante es que no solamente va a depender de los criterios que acabamos de nombrar de Susan Hack, sino que además tenemos que instanciar las propiedades propias del caso, ¿no? Para poder decir que la gente se encuentra incluida en ese grupo de población de referencia que toman como base esos estudios epidemiológicos o el estudio de qué se trata. Y después tenemos la posición de Jordi Ferrer, que termina diciendo que esto es un problema de estándar de prueba. Pero bueno, esto lo van a poder ver con Jeffrey. Y creo que después iba a darles algo sobre el caso Dauber, pero lo pueden, creo que googlean Dauber y lo pueden ver. Creo que lo más importante de esto es básicamente sobre qué puede ser aportado como prueba científica al proceso. Y esto después dio lugar a una serie de reglas que se llaman Federal Rules of Evidence, que no sé si las vieron, las van a ver, pero que son muy interesantes porque sobre la base de Daubert y de otros casos federales en Estados Unidos, lo que se hizo fue crear algunos criterios de admisión de pruebas y particularmente de lo que se denominan ciencias nobles, ¿no? Las ciencias nobles en general están incluidas. ¿Por qué? Porque todavía no son aceptadas por la comunidad científica, porque no tienen estudios de pares, bueno, todo lo que hace que una prueba científica, porque digamos, el correlato de esta clase es además que después vean es prueba científica y cómo se tiene que incorporar la prueba científica al proceso, además de ver si deberían regularse condiciones específicas de admisibilidad de las pruebas periciales, cosas que en general en los códigos están ausentes, pero bueno, creo que cerramos acá y si alguno quiere hacer alguna pregunta. Sí, estimada profesora, muchísimas gracias. La verdad es que la clase fue bastante contundente, muy ilustrativa, sobre todo por un tema que realmente es para hablarlo en muchísimas sesiones. En ese sentido, Ah. si es que los participantes tuviesen alguna consulta, podrían, por favor, levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y así puedan realizar su pregunta. De lo contrario, también ahorita paso a habilitar el chat para que puedan colocar ahí o dejar por ese medio sus preguntas. Yo pido perdón por haberlos mareado tanto, pero era una clase muy larga, muy larga, y insisto, yo creo que lo que deberían ver a continuación de esto es cuáles son los criterios para admitir pruebas científicas en el proceso penal o en cualquier tipo de proceso. Y ahí van a tener mucha ayuda y un montón de trabajos de Stein. Yo tengo un trabajo sobre eso también que es bastante, digamos, recopilador sobre estas cuestiones, porque en realidad el verdadero problema que tenemos con la prueba de la relación causal es que admitimos como pruebas en el proceso penal y nos lleva al estudio particular de todo lo que es prueba pericial. Y además de si necesitamos regular condiciones de admisibilidad, ¿no? Porque yo no sé qué tipo de procesos tienen, pero en su momento le había preguntado a Luis si me podía facilitar un código procesal, pero resulta que al menos en Argentina entra todo. Y no importa si la prueba es fiable o no, y para que ustedes tengan una noción, si no después búsquenlo, hay un estudio que se realizaron
en los laboratorios del FBI por un comité de ciencia, que digamos, es el segundo análisis de un comité de ciencia en Estados Unidos, que lo mandó a hacer Barack Obama, que es muy interesante, donde explica cómo pruebas tradicionalmente admitidas no sirven o tienen rango de error muy altos para probar aquellos que tradicionalmente se tienen que probar, incluso ADN. Entonces, creo que, digamos, toda esta clase sirve para ilustrar el real problema, que es que dejamos estar todo el proceso, independientemente de cuán buena o cuán fiable sea la información que ingresa al proceso. No hay análisis sobre eso. Agradeciendo muchísimo sus consejos y sobre todo la base para que los demás participantes también puedan tener en cuenta lo que tienen que continuar o profundizar en cuanto a las próximas clases y también tomando la nota de pie. Todavía son 4 sesiones más las que faltan y seguramente también estará abarcándose un poco de lo que la doctora el día de hoy nos ha expuesto. En ese sentido, aparentemente no existe ninguna duda por parte de los participantes. Le agradecemos infinitamente a la profesora María Elena Lumiento por habernos acompañado el día de hoy, sobre todo por haber tenido la gentileza en su tiempo de haber compartido esta valiosa sesión, la cual estará quedando grabada para poder también sacar ciertas cápsulas, porque sin duda alguna todo el material y conocimiento que nos ha transmitido el día de hoy es de muchísima y vital importancia. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, profesora María Elena. Actualmente ahorita se va a poder volver a pasar el link del formulario para que puedan registrarse las personas que tal vez se unieron después de que haya sido enviado. Y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad a nombre del IPPC Formación Académica y extendiéndole las disculpas del doctor Luis Miguel Reina Alfaro, que justamente se le cruzaba con una pequeña audiencia en este momento, pero las palabras que solamente le podemos expresar a nombre del IPPC es de gratitud y de Bueno, excelencia. muchas gracias. Gracias Hasta a usted. luego. Hasta luego. Estimados participantes, agradeciendo la gentileza de habernos acompañado en la sesión número 2. El link del formulario ha sido publicado por tercera vez, esto mediante el chat. Les pedimos por favor que puedan estar atentos y sobre todo que siempre lo tratamos de publicar al inicio, al medio y al final si es que por una vez existió algún inconveniente que tuvieron que salirse de la reunión de Zoom. Entonces ahorita lo acabo de volver a publicar para que puedan registrarse. La profesora María Elena ha enviado unos materiales que son de lectura, así que van a estar pasando a compartirse por el grupo de Telegram para que puedan tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo este próximo viernes con el doctor Leonardo Moreno Holman, quien también tendrá, sin duda alguna, una interesante exposición respecto al razonamiento probatorio. Muchísimas gracias y me despido.